Más tiempo. Entonces, rapidito en estos 3 minutos, Osvaldo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estoy sorprendido, ¿no? Cómo Dios nos enseña a través de nuestros hermanos, para empezar, la condición en la que ellos se encuentran. Y aún con toda y condición, ellos tienen un corazón, dispuesto para servir al Señor. ¿Qué fue lo que aprendimos? Creo que, sinceramente, el haber declarado por mucho tiempo que el problema no es problema, realmente lo hemos visto con ellos. No sé, nos mandaron a diferentes lugares y con personas en las que estuvimos y con los testimonios de otras personas, viendo a nuestros hermanos, nos dimos cuenta que el problema no es problema, en verdad. Y algo que aprendí, algo que tocó mi corazón muy fuerte, es que si realmente el Evangelio se te ha revelado, no podemos estar viviendo como estamos viviendo, estando ajenos a estar realmente declarando y estableciendo el reino de Dios. Entonces, aquel que se le ha revelado que Jesús es el Cristo, tiene que manifestar la presencia de Dios, tiene que tener otro estilo de vida bajo el gobierno de Dios, en verdad. Entonces, mi amada iglesia, yo no dudo que Dios se te ha revelado, yo no dudo que el Cristo se te ha revelado, pero aún creo que tu vida y mi vida deben de ir acorde con la revelación de que Jesús es el Cristo. Se me dio la oportunidad de compartir en la iglesia, y decía yo a la iglesia que estaba compartiendo acerca del Evangelio de Cristo, y miraba a la iglesia, de repente ves el rostro y ves su rostro de la gente en otras ondas, ¿no? Y les decía, hey, estamos compartiendo el Evangelio, y el Evangelio es de vida o de muerte. Y si tú no estás entendiendo lo que hoy tu visitación, entonces es triste para nosotros que tú no puedas entender lo que nuevamente Dios está presentándose al hombre para alcanzar al hombre y darse a conocer y revelarse, para que el mismo hombre sea usado, para que la gloria de Él se manifieste no solamente en esa nación, sino en todo el mundo. Y mis amados, gracias en verdad por sus oraciones. No fue fácil estar en esa nación, la alimentación fue diferente en verdad, pero bueno, creo que Dios es bueno para con todos nosotros, y apelo a la misericordia de Dios, a que el Espíritu de Dios te pueda convencer que cada uno de ustedes, como nosotros, es necesario para la obra de Dios, y que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida si es que realmente le crees. Tendremos muchos argumentos para decir es imposible o es difícil, Señor, pero ¿sabes? Cuando realmente te alineas a la voluntad de Dios, Él se encarga de mover todas las cosas para que se cumpla su perfecta voluntad. Dios te bendiga, gracias, es un placer. Amén. Arturo, por favor. Bueno, buenas tardes. Para mí es el tercer tirano, y ha sido un aprendizaje bastante profundo, y le doy gracias a Dios por estos viajes que hemos tenido y que hemos aprendido demasiado. Pero una de las cosas que he aprendido ahorita que dije profundo, y muchos de nosotros hemos usado esa palabra, es que el Evangelio es profundo. La profundidad del Evangelio. Y esa pregunta, por ejemplo, mi esposa y yo, ella dice, es que el Evangelio es más profundo. Y tenemos esa palabra, profundo. Dije, bueno, pero ¿qué es la profundidad? Y me dieron la respuesta allá en Colombia acerca de la profundidad, pero después se las doy, porque si no me voy a emocionar y nada más tengo 3 minutos. Pero hay una escritura que leí allá en Colombia, dice en 1 Corintios 3:6, dice: yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros vamos a colaborar en otras naciones. Nosotros vamos a plantar la palabra, y el crecimiento lo da Dios. Así el que planta y el que riega no son nada, son colaboradores de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que fuimos a hacer, a plantar la palabra de Dios, y creo que a su tiempo Dios va a dar el crecimiento. Y sí estamos algo cansados, por eso de repente la batería se me iba el tiempo, no se crean. Amén. Ok, Miguel, ven para acá, Miguel. Cuenta un poco de tu viaje. Saliste a una región de por allá, dinos a dónde fuiste, qué hiciste.
Buenos días. A mí me tocó ir a Arauca, que es frontera con Venezuela, y realmente cuando sales te das cuenta que dependes totalmente de Dios, ¿no? Te ponen en una casa donde no conoces a nadie, donde solamente una persona se congrega, ¿no? Y ves al esposo y a los hijos tremendos, muy fuertes ellos, ¿no? Y ahí te das cuenta que Dios es el que está ahí contigo cuidándote. Realmente te das bueno, lo que yo aprendí fue que no es solamente estudiar una lección, ¿no? Y compartir esta lección, y que Dios tiene preparadas a las personas que ya van a recibir esto, sino que a través de los hermanos con los que me tocó, que fueron de El Salvador, te das cuenta que esas lecciones han cobrado vida en sus vidas, y que no hay necesidad de estudiar esa lección, sino que cuando comparten, ellos están compartiendo su propia vida, que de su boca sale realmente vida. Y eso es lo importante, ¿no? Que este evangelio cobre vida primero en nosotros, para después nosotros ir al campo y compartir nuestra propia vida, la vida que Dios nos ha dado. Realmente la forma de conocer un país o otra ciudad es llevando el evangelio, haciendo el movimiento de la palabra, ¿no? Es la única forma en la que puedes conocer otro país. Me sorprende jóvenes de 17 años que realmente están entregados por completo en esto, ¿no? Que realmente están dando su vida por este evangelio. Y te das cuenta cuando ellos están al frente y están exponiendo, ¿no? Que están realmente entregados por completo. Entonces, jóvenes, realmente, si van a estudiar, que no sea para vivir bien, sino que sea para hacer la evangelización mundial. Entonces, creo que es algo de lo que les puedo compartir. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Miguel. Uriel, ¿dónde estás, Uriel? Ven para acá, Uriel. Uriel fue con sus 18 años cumpliditos, su primer viaje a otra nación, su primer viaje de avión. Pero lo que a mí más me impresionó fue cuando él salió a testificar, y algo que él me contó, y creo que nos va a contar parte de eso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues fue un aprendizaje mucho en mi vida. Como dice el pastor, ¿no? El día sábado nos tocó a nosotros ir a Santander, y el día sábado que salimos a evangelizar a las personas, pues era mi segunda vez que salí a evangelizar, pero la primera vez que yo iba a dar algo, ¿no? O sea, dieron los equipos y yo dije, no, yo quiero ser con mi papá, ¿no? O sea, para que él hable, ¿no? Y yo solamente ver, pero las cosas no fueron así. Él agarró a otra persona y ahí me tocó con otros 2 chavos, y pues yo dije, no, Señor, o sea, ten misericordia de mí, no sé lo que voy a decir, ¿verdad? Sí, la verdad. Y salimos, y llegó el chavo a compartir con alguien, y yo estaba escuchando nada más, y se me acerca una señora, una viejita, y me dice, ¿qué es esto? Y yo dije, ay, Señor, ¿qué voy a decir, no? Y le presento, esto es, hablamos, Señor, de Jesús el Cristo, y empecé a compartir, ¿no? Y literal estaba así temblando, porque no sabía qué iba a decir, y después de como de 5 minutos la señora me dice, no me interesa, gracias. Le dije, que Dios la bendiga, señora. Y entonces, de estar así, me solté, empezamos, y el chavo que estaba compartiendo me dice, te toca. Y yo dije, no manches, ¿qué voy a decir? Porque literalmente yo no sé nada, literalmente no sé nada, y voy con las personas, señora, me regaló 1 minuto, y empezamos, y palabras que yo no sabía que tenía salieron. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Cité algo de la Biblia, y dije algo de la Biblia que literalmente yo no sabía dónde estaba, y lo dije, y no manches, o sea, me sorprendió que literalmente yo creo que el Espíritu Santo estaba en mi vida, ¿sabe? Y estaba compartiendo a las personas, y de estar así, todo fue salido de la palabra de Dios, porque literalmente yo no hablé, sino fue Dios, y un aprendizaje de que una dependencia total de Cristo, y no solo comprender, porque lo sabemos, Señor, sabemos que es el verdadero Rey, profeta y sacerdote, ¿no? Pero no solo saberlo, sino tener la certeza y la fe en Él, ¿no? Eso es todo. Amén, gracias, Uriel. Mi cuñada Mini anda por ahí. Mini, ¿estás por ahí? Ven para acá. Ella también fue.
Desde que llegamos nos separaron y se llevaron a Miguel y a Mini con otro equipo, otro lugar, y eso fue interesante. Dije, Señor, tú sabes por qué. Sí, buenos días, que Dios los bendiga. Fue algo, para mí, una experiencia exageradamente profunda, como decía Arturo, porque como dijo Uriel también, me temblaban las piernas y me temblaba todo el cuerpo, porque cuando me dijo, llegamos a Arauca, como nos tocó a Miguel y a mí, y nos recibió un pastor que se llama Hickley. Él es costeño, es negrito, pero es poderoso en la palabra, y llegó y nos dijo, bienvenidos pastores, vénganse porque tenemos mucho que hacer. Y rápido nos puso, después de 17 en camión, nos puso a trabajar inmediatamente, no llegamos ni siquiera a descansar. Él no nos dejó ni abrir las maletas, nos llevó a la congregación y nos puso luego, usted va a hacer esto y esto y esto y esto otro, esta es la agenda, y no nos va a alcanzar porque llegaron tarde. Yo los esperaba desde las 9 de la mañana o algo así, ¿verdad? Entonces, aprendí 3 cosas muy importantes que yo ya había salido a evangelización del mundo, pero nunca he vivido esta experiencia, porque es muy diferente, es otra cosa. Cuando yo fui a Inglaterra al evangelismo mundial, me dijeron lo que tenía que hablar, me dijeron lo que tenía que hacer, y acá no. Acá yo llegué y me llamaron de pastora, y yo dije, pero si yo no sé, ya dije, Señor, tú sabes, porque cuando yo llegué a Inglaterra, las personas que me recibieron me llamaron de pastora. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Yo me pregunté a mí misma, ¿qué quieres decirme con esto, Señor? Porque es la segunda vez que me llaman pastora. Tú sabes que yo jamás voy a hacerlo, ¿verdad? Porque en primer lugar no está en mi corazón, pero me sorprendía porque la gente, aunque yo les decía que yo no era pastora, me seguían diciendo pastora, igual que en Inglaterra, la primera vez que fui a evangelizar afuera. Y iba yo con esa idea de aprender, porque yo entendí que Tirano era un aprendizaje para mí. Entonces yo todo le preguntaba a Dios, ¿y por qué me llaman de pastora? Ahora explícame. Bueno, pues, y el Señor, el pastor de allí, hizo 2 conferencias, y en esas a mí me tocaron 2 lecciones, cuando a todo el mundo les tocó una. Y solo a un pastor y a mí nos tocaron 2 lecciones. Yo no sabía nada de esas lecciones, nada. Yo nunca las había leído, de las 12. Me tocaron la 3 y la 4. Y yo me mortifiqué mucho porque, pues literal, me pusieron enfrente como de en promedio de entre 40 y 50 personas las 2 ocasiones que me tocó. Y yo aprendí 3 cosas, que las tengo anotadas porque no quería que se me pasaran. Dice, una es que si creo en Jesús el Cristo, cobro vida, y si cobro vida, soy diligente en compartir la palabra. Eso es lo que quiero que ustedes les quede ahí en su corazón. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. En nuestro equipo estuvo también el pastor Francisco Durán. Francisco Durán es un amigo de muchos años. Él fue parte también de nuestro movimiento de jóvenes cuando éramos solteros todos. Tú todavía eres soltero también, ¿verdad? Éramos parte, Arturo, Francisco y su esposa, y nosotros éramos solteros todos y éramos parte del mismo grupo de jóvenes. Él después levantó una obra allá para San Bernardo y se separó, se emancipó para hacer el trabajo allá, y siempre hubo una buena relación con él, pero Dios le puso en el corazón a Arturo buscarlo, y Arturo le ha estado llevando junto con su esposa y su familia, han estado discipulando a este pastor junto con su familia. Y Arturo me dijo en un momento dado, ¿sabes qué? A Francisco nos lo tenemos que llevar al viaje, él debe de ir. Y se intentó que fuera su esposa, pero como son pastores bivocacionales, ella no pudo obtener el permiso. Y entonces se fue su hijo con él, su hijo Isaac Neftani, que tiene 23 años creo. Y bueno, Arturo me había dicho que ellos ya habían estado siendo entrenados en el Evangelio, pero yo no sabía hasta qué punto, hasta qué nivel. Pero cuando sales a Tirano, cuando sales a la evangelización nacional de algún país, tienes que aventar a los discípulos al ruedo, ¿verdad? Entonces les dije, cada uno va a tomar una palabra y repartir la palabra entre todos. Y su hijo Isaac no quiso, él dijo, no, yo no. Entonces dije, ok, tampoco es a fuerzas. En nuestro equipo estaba un salvadoreño, el pastor Rommel, hermano del pastor David, que es el encargado del Salvador.
y también patinaba, que es una hermana de la iglesia del pastor Cetina. Y después viene Neftalí conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo no sé por qué me negué, debo de dar una palabra, dame un tema. Y dije, ok, vas a tener el tema fulano de tal. Y me impresioné cuando él abrió su boca para compartir el tema. Lo hizo con una erudición, con una exactitud, pero lo más importante, no solamente que transmitió una lección, yo pude ver que esa es carne en su corazón, es una realidad, es una revelación en la vida de Isaac. Y me dio mucho gusto ver que los jóvenes están levantando. El pastor Francisco Durán también compartió con autoridad y también a él le ha sido revelado el Evangelio. Y estuvimos allá, fue muy cansado el viaje de por sí, aunque tomamos un avión de León a México y de México a Bogotá. Llegando nos metieron a un salón, a una iglesia, y estuvimos todo el día esperando allí para salir ya, el primer día salir de viaje a los 9, pues se llaman allá departamentos o provincias, son los estados de la nación, son más, pero 9, fuimos allá y nos separaron en diferentes grupos. Había una africana, había salvadoreños, hondureños, argentinos, chilenos, ¿verdad? Venezolanos, mexicanos, salvadoreños, y más naciones estaban, ¿perdón? Estaban bolivianos, Cuba, el hermano de Cuba, ¿verdad? De Miami fueron también los coreanos, estuvieron allí. Y los coreanos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Ellos no hicieron, ellos estuvieron en Bogotá, se quedaron ahí, predicaron en diferentes iglesias, pero ellos aventaron al equipo internacional a diferentes lugares. Y cuando llegamos nosotros a nuestra región, bueno, quiero decirles que hubo una región que estaba a 20 horas de distancia y 2 mujeres embarazadas de 7 meses fueron hasta allá, las 2 mexicanas, y llevaron el evangelio hasta allá. Y de regreso nosotros llegamos a un lugar donde en realidad no se había hecho un trabajo previo. Estábamos yendo por primera vez a una región de Santander. Santander es una provincia al sur de Colombia, en donde un pastor de otra región estaba buscando encontrar un digno allí. Y entonces contactó a un pastor de él que es amigo y nos pidió que buscáramos ministrar el evangelio. Y bueno, la historia es larga, después la voy a platicar, pero lo que más me impresionó fue ver cómo el Señor está levantando a los jóvenes, porque fueron muchísimos jóvenes los que había en Tirano. Eran muchos jóvenes solteros y muchos jovencitos, literalmente chavitos, compartiendo el evangelio. Segundo, que no hay impedimentos para hacer la evangelización mundial, porque hasta mujeres embarazadas de 7 meses estaban haciendo viajes impresionantemente largos, y fueron. Segundo, la economía no es tampoco pretexto, porque muchos de ellos no tenían dinero y estaban así a cuentagota gastando su dinero. También me impresionó ver que la gente pagó su avión y pagó sus hoteles, de todas las naciones pagaron para sufrir, porque fue sufrimiento, pero se sufrió por el evangelio. La nación colombiana, palabras del pastor Enrique Bermúdez, que es el pastor encargado de la nación de Colombia. Él dijo: la nación colombiana nunca será la misma después de esta evangelización, de este tirano. Y les comento algo más, para los que dicen que quieren ir y no han ido, y dicen que es difícil. Bueno, si usted no podía ir, ahora usted sí va a poder ir, porque el próximo tirano es aquí en México, aquí en León. Se me ocurrió en medio de mi reporte decir al pastor: ¿y el próximo año tiene que ser en México, pastor? ¿Sí o no? Te dije así, yo no sé qué me pasó. Dijo el pastor: amén. Y después lo anunció formalmente, ¿verdad? Entonces, para octubre de este año tenemos tirano aquí, vamos a ir a recorrer la nación. Octubre de este año que viene, perdón. Sí, es que este octubre ya está, ustedes me entendieron, ahí, fariseos. Claro, ¿cómo va a ser tirano ahorita luego del otro, por favor? Que es lógica, hermanos, lógica.
Para octubre del próximo año, ¿sí es cierto? Y otra, va a haber un congreso de jóvenes con el evangelismo mundial en Guatemala, en el mismo octubre del próximo año, ¿verdad? Para que los jóvenes de esta congregación ya vayan ahorrando. Guatemala no es lejos, Guatemala no es caro, y ustedes jóvenes, los jóvenes de esta iglesia, tienen que ir a esta conferencia donde se les va a hablar del evangelio y se les va a capacitar para llevar el evangelio, y muy seguramente los van a llevar a las calles de Guatemala. Entonces, jóvenes, prepárense para la conferencia de jóvenes de Guatemala del próximo año. Iglesia, prepárense para Tirano del próximo año, porque ustedes van a salir a toda la nación. Yo quiero que vayan personas de aquí a diferentes estados. Mi esposa y yo estamos viajando ahora en noviembre, estamos yendo a Ciudad Juárez junto con el pastor Mu a hacer una conferencia en Ciudad Juárez. Entonces, Ciudad Juárez se va a abrir en el nombre de Jesús en este mes. Michoacán se va a abrir, y todos los otros estados que ya se abrieron, pero queremos más, queremos extendernos a la nación. Amén. Gloria al Señor. Hay mucho que decir y poco